La ya famosa reunión en un restaurante del director de La Sexta, don Antonio García Ferreras, y el todopoderoso consejero del grupo A3 Media, don Mauricio Casals, con el comisario Villarejo y otras 2 personas, fue conocido por primera vez el 17 de junio del año 2016, cuando la desveló el entonces periodista directivo del diario El País, don Javier Ayuso. El escándalo del grupo A3 Media es un escándalo en el que yo publico una comida que ha tenido Villarejo con Mauricio Casals y con Ferreras, y se monta, o sea, casi me amenazan por haberlo publicado. En aquel momento aún no se conocía el audio de la conversación, pero recuerdo que comenté con mi entonces jefe, don Luis Valcárcel, mis sospechas a que el tema de esa reunión podía ser la guerra que en ese momento La Sexta tenía con el grupo Prisa y su presidente, don Juan Luis Cebrián. Yo lo que me imaginaba es que hoy nos reuníamos aquí para ver a quién hacíamos una jugada. Pues si no estamos... Mira, lo del Antonio, lo del mierda del país de Cebrián. No deja de ser curioso una alineación para decidir movimientos y datos para una guerra, cual soldados de batallón. Yo lo que me imaginaba es que hoy nos reuníamos aquí para ver a quién hacíamos una jugada. Pues si no estamos... Mira, Antonio, lo del mierda del país de Cebrián. La guerra del año 2016 tuvo 3 fases. La primera fase, por parte de La Sexta, fue vincular a don Juan Luis Cebrián con los papeles de Panamá. Al contrario que el caso Numaria, por ejemplo, donde sí había delitos, en el caso de los papeles de Panamá no había exactamente un delito, dado que los señalados sí habían declarado que tenían ese patrimonio fuera de España en los llamados paraísos fiscales. Y si estaba declarado, no era delito, pero estaba muy mal visto por considerarse que era una artimaña de ricos para pagar menos impuestos. El aparentemente interés de La Sexta era esta imagen, poder vincular a don Juan Luis Cebrián con papeles de Panamá, aunque don Juan Luis Cebrián no tenía ninguna cuenta a su nombre en Panamá, su patrimonio estaba en España. El argumento de La Sexta era él no, pero su exesposa sí, y alguien del entorno de la exesposa en teoría nos ha dicho que seguro que es por algo que le dio él. En estos papeles de Panamá, nuevos nombres que vamos a desvelar, en este caso vinculado a los medios de comunicación. Teresa Aranda estaba casada con el presidente del grupo Prisa, Juan Luis Cebrián. Años 2004-2010, es verdad que ahora no están casados, pero durante esa etapa estuvieron casados, exactamente, por tanto, es una etapa en la que ellos son un matrimonio. Hemos hablado con el entorno de ella y lo que nos ha dicho a nuestros compañeros de El Confidencial es que no sabe nada de esta sociedad y que todo puede provenir del entorno de su marido. Ella dice no tengo ni idea, su entorno dice no tengo ni idea, lo vincula al entorno de Juan Luis Cebrián. No conoce de nada esa sociedad y la vincula a su exmarido. Y señala el entorno de su exmarido. Exmujer de Juan Luis Cebrián, presidente de Prisa. La Sexta se puso en contacto ayer con Teresa Aranda, que apuntó al entorno de su exmarido. En la conversación oímos al señor García Ferreras comentando cómo habían incluso contactado con el hijo del señor Cebrián y su anterior esposa. Vamos, tengo el nombre de la sociedad. El próximo día tengo. Pero la sociedad sería suya. Es una sociedad, claro, suya, instrumental. No del grupo, no de Prisa. Suya. Es que no tiene ningún sentido cobrar una comisión en una sociedad en nombre del grupo y incrementarse el valor. No, es lo de él. Mujer. El hijo de Juan Luis y Teresa, de la él. Claro, él, no vaya, ella nos dice, no es mío, esto es de una negra igual. Y llamamos a Prisa. La jefa de prensa de Juan Luis, cuando se niega a ponerse, nos dice, no, Juan Luis dice que eso no es suyo, que es de su mujer. Y el hijo de ambos le llama a su padre 2 días después. Y papá, hostias, esto que estás cogiendo se llama Rafael. Oye, papá, está diciendo a la prensa que esto no es de mamá, que esto es de mamá y que tú no tienes nada que ver. Y tú sabes que mamá no tiene ni idea de esto. Y le dice el tío con 2 cojones, dice, bueno, es que se ha equivocado la jefa de prensa de Prisa. Entonces cuando este le dice, oye mamá, que es que me ha dicho papá que se ha equivocado, dice Teresa, dice, oye niño, la jefa de prensa de Prisa dice lo que tu padre le ha dicho que diga, no se ha equivocado. La culpa es de Bárbara, la jefa de prensa, de Bárbara, claro, Teresa es que además toma, ¿eh? En aquella batalla, el bando de A3 Media contaba con el apoyo de varios digitales, básicamente del digital El Confidencial y del digital El Diario.es, donde también reprodujeron el dato
de que la exesposa del señor Cebrián figuraba en los papeles de Panamá y que esto podía deberse a intereses económicos del propio señor Cebrián. Anuncio de demanda por parte del Grupo Prisa, demanda a La Sexta, contra el Confidencial, contra el diario.es. Bueno, hay una amenaza de demanda del Grupo Prisa al Confidencial, al diario.es, a La Sexta. Somos los medios que estamos en vanguardia de la cobertura y desarrollo de los papeles de Panamá y a pesar de limitarnos a exponer y contrastar la información que ayer dimos en esa primera entrega, bueno, la reacción ha sido para citarnos en los tribunales. Ante eso, el señor Cebrián utilizó sus medios para defenderse, el equipo jurídico del Grupo Prisa y también la cadena SER para dar su versión de los hechos. Porque las demandas que publica contra esos medios de comunicación son en nombre de Prisa y no son en nombre propio. Vamos a ver, se me acusó de estar en los papeles de Panamá, lo cual es, no sé si una invención, una mentira, una difamación o las tres cosas a la vez, ¿no? Jamás está en los papeles de Panamá, ni directa ni indirectamente. Aparecía en nombre de mi exmujer, en una cosa que yo he de decir que creo que también fue una manipulación contra ella. Jamás estaba ahí. Y insisten algunos medios, incluido anoche un presentador de La Sexta, es una infamia, es una difamación. Como se veía que el tema de los papeles de Panamá no iba mucho más allá, rápidamente se cambió la acusación y al día siguiente aparece un nuevo dato, que el señor Cebrián es accionista de una petrolera internacional. Y el mismo elenco difunde la noticia. Todos los programas de La Sexta, Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde, La Sexta Noticias y hasta el intermedio, y también los mismos dos digitales, el diario.es y el Confidencial. Esta vez el dato sí era certero, aunque no tenía nada que ver con lo que habían sacado el día anterior. Según el Confidencial, Juan Luis Cebrián, presidente del Grupo Prisa, posee el 2% de las acciones de Star Petroleum. El presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, posee el 2%. Juan Luis Cebrián tiene acciones en Star Petroleum, una sociedad con sede operativa en Madrid y con sede fiscal en Luxemburgo. Esta empresa petrolera es propiedad del hispano-iraní Masoud Farshad Zandi y Star Petroleum tiene depositada la mayor parte de su capital en Hypersonic Limited. Juan Luis Cebrián está presente como accionista en una empresa de petróleo, Star Petroleum. Hoy el Confidencial publica una nueva información que afecta directamente a Cebrián. El director de Prisa posee el 2% de una empresa petrolera. Ya sabéis el dicho, quien tiene un amigo tiene un tesoro. Ahora, si tu amigo es iraní, lo que tienes es un 2% de una petrolera. En la conversación en el restaurante se oye como tanto el señor García Ferreras como el señor Casals le piden al comisario Villarejo información perjudicial contra el señor Cebrián. El único apoyo de este señor de... Pues cuando eso aparecieron en la operación famosa de la compra de los locales de Banco Santander y tal, pues aparecieron 3 sociedades y una de ellas, el beneficiario final era Cebrián. Bueno, pues cuando todo ese informe yo lo hago llegar, a los 2 días ya no sigas por ahí, no sé qué más, me cortan las relaciones. También eso puede ser un poco, como yo dije en su día, digo, coño, está visto que el Cebrián ahora se venga conmigo con el tonto este del Ayuso. Hubo una fase 3 que fue mucho más útil. Como el diario.es se había sumado a la campaña contra el señor Cebrián, la cadena SER anula la colaboración que existía en aquella etapa del señor Ignacio Escolar de acudir una vez a la semana, creo recordar que era los jueves, como tertuliano en la SER. Eso provoca que todos los medios de La Sexta se movilicen para presentar al señor Escolar como la gran víctima del periodismo y al señor Cebrián como el gran represor de la libertad por haber anulado esa colaboración del señor Escolar en la cadena SER. El señor Escolar estuvo en Al Rojo Vivo, en La Sexta Noticias, en Más Vale Tarde y en el intermedio, haciendo alegatos valientes diciendo que no le iba a temblar la mano y que el hecho de que dejara de cobrar de la cadena SER no le iba a impedir seguir haciendo informaciones contra el señor Cebrián. Nosotros, ni La Sexta, ni el Confidencial, ni el diario nos podemos callar absolutamente nada sobre todo esto. Es obligado publicarlo. Nosotros en el diario.es nos debemos a nuestros lectores, no a mis intereses personales como colaborador de la SER. ¿Usted ha ordenado alguna vez despedir a un contertulio de esta emisora, por ejemplo? Jamás. Pero que pedir a un colaborador que no hable o que no escriba no es despedirle, es simplemente decir, ya no me interesa que tú participes por las razones que sean, ¿no? Ha habido un colaborador de esta casa que era colaborador también del Confidencial y que él personalmente ha decidido irse porque no quería problemas, supongo no quería problemas en la otra casa, porque aquí nadie le dijo nada. Sé que ha habido mucha gente en la cadena SER que ha intentado hasta el último momento que esto no sucediese, porque eran conscientes de que no era justo ni para ellos ni por supuesto para mí. En efecto, Cebrián debería darse cuenta de que con este tipo de medidas puede comprometer la independencia y credibilidad de sus medios.
Si Cebrián pretende seguir acallando las informaciones sobre las empresas offshore, entonces debería cambiar el nombre de Cadena Ser por Cadena Shore. La campaña llegó hasta el extremo de que cuando el señor Cebrián sacó su libro y fue entrevistado por el señor Évole y por el señor Alsina en unas entrevistas que en teoría debían ser sobre lo que contaba en el libro, acabaron siendo en gran medida entrevistas sobre el tema de los papeles de Panamá y la petrolera. Es verdad que tienes acciones de una petrolera llamada Star Petroleum. Es verdad. Están declaradas. ¿Sabes cuál es el valor ahora? Ni idea. 0, porque está quebrada la empresa. Vaya. ¿Y esas acciones? ¿Qué les pasa a esas acciones? No pregunto. ¿Cómo de habitual en el mundo en el que usted se mueve es que un amigo que te quiere hacer un regalo te regale el 2% de una compañía petrolera valorada en 300 millones de euros? Primero, un amigo no me quiso hacer un regalo, me pidió un favor. Me pidió un favor para que le ayudara y se lo hice. Y es un amigo de hace más de 20 años, no me regaló nada. Pues va a decir, tenía yo una opción con él desde hace 20 años que no había ejercitado. Y además no he venido aquí a dar explicaciones de mi patrimonio personal, ni a pedirlas a nadie. Tampoco a usted. Pero el hecho de que el señor Zandi, que es el nombre de este empresario... No he venido aquí a hablar del señor Zandi, he venido aquí a hablar de cuestiones políticas y de mis memorias que cuento en el libro. Bueno, pero quiero decir, Juan Luis, que el hecho de que Zandi le entregó a usted una participación sí, en la sociedad... Yo no he preguntado qué donaciones, herencias ha tenido usted o el señor Lara o qué hace el señor Crehuera con su patrimonio. Pero jamás. El señor Cebrián cayó de la presidencia del diario El País un año después de aquel asunto, pero no creo que tuviera mucho que ver. En el sentido de que la caída del señor Cebrián está motivada por muchos factores, pero fundamentalmente por los cambios en la composición del capital del Grupo Prisa. Y ahí está el señor Gorlian. El propio señor Cebrián dijo entonces que la campaña contra él de La Sexta le parecía otra más de las muchas que había tenido y ni siquiera de las más grandes. Prisa ha presentado acciones judiciales contra algunos medios por difamación. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? Creo que ha habido una campaña de difamación de ciertos sectores, de las más pequeñas que hemos padecido en los 40 años, ¿no? A mí personalmente, servicios de inteligencia militar en los albores del país me hicieron agente del KGB, pero no fue simplemente un uniforme que me hacía agente del KGB, me abrieron cuentas en países extranjeros, falsificaron cartas mías, etcétera y tal, y tuve conocimiento de ello porque el propio presidente Suárez me informó de ello. También me buscaron 15 guardias civiles vestidos de paisano y con metralletas al presidente del Consejo de Estado, Oriol de Urquijo, en mi casa, pensando que es que yo lo tenía en mi casa, verdaderamente notable. También nos montaron, entre otras cosas, el famoso caso Sogecable, acusándonos de robar los depósitos de los descodificadores de Canal Plus. Desgraciadamente creo que en gran medida es el precio del éxito. Lo más interesante de la conversación ya famosa del restaurante es que escuchamos decir a don Mauricio Casals que está dispuesto, si hace falta, a sacar información falsa contra el señor Cebrián. No, que expliques. Te lo hacemos con el rabo. Pero vamos. Muy legal, no parece. No, pero te quiero decir, Antonio, no, se lo quiero decir que no es nada difícil. Lo que pasa es que en la vida hay que tener sensibilidad de periodista a la hora de pensar las cosas serias. Lo que estás diciendo es que si es necesario se hace con Cebrián. Ya sabes que yo ahí, en mi código es, si no se ha hecho, aunque sea mi enemigo, no quiero que te está vacilando. Bueno, Mauricio. Está diciendo el señor Olivera lo fácil que es hacer informes falsos contra alguien. El señor García Ferreras dice que a él el tema de hacer cosas falsas como que no le hace mucha ilusión. Y entonces escucha al señor Casals decir que si hace falta decir algo falso contra el señor Cebrián, que él lo hace. Y en ese momento el comisario Villarejo, que es el único que sabe que esa conversación está siendo grabada, rápidamente dice, no, que te está vacilando, como que no lo dice en serio. Y escuchamos que el señor García Ferreras dice, hombre, Mauricio, como decir, yo no tengo tan en claro que me esté vacilando. Diciendo es que si es necesario se hace con Cebrián. Ya sabes que yo ahí, en mi código es, si no se ha hecho, aunque sea mi enemigo, no quiero. Que te está vacilando. Bueno, Mauricio. Diría que da la impresión de que el señor García Ferreras sí cree capaz a don Mauricio Casals, que todavía sigue siendo presidente de La Razón y todavía sigue siendo consejero de A3 Media, Sexta, Antena 3, Onda Cero, de difundir información falsa a sabiendas.
Y no dejan de ser curiosos los cambios de alianzas. Por ejemplo, en aquella época, en el año 2016, don Pablo Iglesias estaba más bien en el bando de La Sexta y más bien en el bando contra el país. A quien atacaba diariamente entonces no era el señor Ferreras, era el señor Cebrián. Consta además que va a haber una presión enorme. Yo creo que la línea que va a marcar el señor Cebrián en sus medios va a ir en la dirección de que eso no es posible. Que Cebrián haya prohibido a Nacho Escolar ir a un programa de radio, de una radio que es suya, yo creo que eso no ayuda y creo que es algo que ha ofendido a todos los periodistas. A nosotros no nos va a escribir editoriales el señor Cebrián pidiéndonos que le apoyemos. Siguiendo la línea que, como decía esta mañana, impone el señor Cebrián en sus medios. Ahora el señor Iglesias no solo no ataca al Grupo Prisa, sino que está en nómina del Grupo Prisa a través de la cadena SER. Pero para cambio de alianzas, el propio señor Ferreras con el señor Cebrián. Porque no olvidemos que quien nombró en su día al señor Ferreras director de la cadena SER fue el propio señor Cebrián. Respuestas 4 mentiras. Un momento. Y dos respuestas 4 mentiras.